pero hay autores de todas partes de Latinoamérica, muchos de ellos son autores que fueron seleccionados, por ejemplo, por el Hay Festival en el año 2005, para lo que se llamó Bogotá 39. Entre ellos está, por ejemplo, tenemos a... Ahí estuvo Wendy Guerra, estuvo Junos Díaz. Sí, correcto. Grupo. Y de esos autores hemos publicado a Andrés Neumann, un libro de cuentos que publicamos de Andrés Neumann, publicamos una novela de Álvaro Bizama, publicamos una novela de Carlos Winter, que es de panameños. Yeah. Lo conocí aquí en Miami. Sí. Muy buena persona y buen escritor. Él fue uno de los primeros autores que trajimos a Miami. Wow. Nosotros, en el año 2013. Ya. Tenemos autores que forman parte de lo que es los 25 secretos mejor guardados de Latinoamérica, de acuerdo a la FIL de Guadalajara. Entre ellos, bueno, Carlos Winter también está ahí, pero está Juan Álvarez, está Francisco Díaz Clasen de Chile, Juan Álvarez de Colombia, está... tienen un gran catálogo. Giovanna Rivero de Bolivia. Hay muchos. Son las Naciones Unidas. Sudáquia es como las Naciones Unidas, más o menos. Tenemos autores de lo que es el listado de Granta también, donde está el colombiano Andrés Felipe Solano, el peruano Carlos Yoshimito. Tenemos autores que han ganado premios importantes. Por ejemplo, tenemos un chileno que se llama Juan Pablo Roncone, que se ganó el premio Roberto Bolaño por uno de sus libros. Tenemos autores argentinos, más allá de Neumann, autores mexicanos, muchos autores venezolanos, ecuatorianos. Me dices que ustedes tienen en el sello una parte para la poesía. Háblame de esto, porque mucha gente tiene la idea de que la poesía no se vende, que la poesía no se lee. A cada rato escucho eso. Tú, como editor, que estás apostando en tu sello por publicar poesía, ¿por qué lo haces? ¿Realmente la poesía no se vende? Si se vende, ¿lo haces porque te gusta la poesía? Háblame sobre esto, por favor. Ok, esa colección de poesía fue creada más por amor al arte que por una búsqueda financiera, ¿no? O sea, buscando ventas, ¿no? Fue más por el placer de la poesía y de publicar la poesía y mi interés personal hacia la poesía. Y creo que partiendo de ese punto y por esa misma razón nos hemos llevado unas buenas sorpresas, porque no había ninguna expectativa, ¿no? Cuando se hizo, simplemente se hizo por hacerla. Para nosotros la parte lucrativa estaba más en la parte de libros de narrativa, sean ficción o no ficción, y veíamos a la poesía como algo que es más para placer de uno, ¿no? Pero nos hemos llevado algunas sorpresas, sobre todo en eventos en donde hay poetas involucrados o eventos de poesía en donde los libros de poesía han vendido muy bien. Yeah. Algo que no te esperabas entonces. No me lo esperaba, o sea, yo no esperaba que eso iba a vender de la forma en que ha vendido. Además de que hay muchos poetas en el catálogo que se concentran en la promoción de su libro y en empujar la venta del libro. La gente también los compra porque los admira. Por ejemplo, hay un caso que si tú vas a una colección, haces un evento, una presentación de un libro de poesía, el autor agarra y lee el libro, o digamos que hay varios autores, varios poetas, y uno de ellos lee un poema sobre una casa, y vienen y te dicen, yo quiero el libro del poeta que leyó un poema sobre una casa. Entonces, claro, o sea, es como que
hubo un poema que nos marcó y yo creo que eso ayuda a las ventas en los eventos, porque es mucho más fácil que la persona quede marcado con un poema, con una frase de un poema y el deseo de poseer ese poema que seguirle el paso a un cuento de 20 páginas. Claro. Esto, Sí, en un evento a veces resulta un poco tedioso, tal vez esa lectura, sí, es más escucharla. difícil seguirlo, necesitas necesitas poner más atención por claro. más tiempo. Mientras que el poema generalmente es relativamente más corto en su lectura. Como editor, ¿qué ha sido para ti en estos 5 años? De los retos más difíciles que han tenido que enfrentar ustedes en Sudakia. Yo creo que el reto más difícil en un país que la lengua no es la lengua en que nosotros publicamos es el crear esa difusión y llegar a los lectores, ¿no? Y llegar a que la gente sepa que los libros existen. ¿Las redes sociales tal vez juegan un papel importante en eso? Juegan un papel importante, pero hasta cierto límite, ¿no? Hacen falta de canales de difusión como Dominican Miami o como las revistas que mencioné antes. Inclusive ahora también está la revista Viceversa en Nueva York, que trabajan, o la gente del Basement en Chicago, que trabajan por eso, ¿no? Trabajan por ayudar a la difusión, que la gente se entere qué es lo que hay. Y eso ha sido lo más difícil, ¿no? El salir a buscar, a llegar a la gente, en dónde están, cómo les llegamos, a qué librerías van, en qué eventos es más, o de qué forma es más eficiente llegarles. Eso yo creo que ha sido el reto más fuerte, ¿no? ¿Todavía los libros en papel son los que más se venden según tu experiencia, o se vende más lo que es la parte, o sea, el libro online? Bueno, ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, el libro de papel yo creo que es algo que va a existir siempre. Y por encima del libro de papel va a existir lo que nosotros buscamos, que es el deseo de transmitir un contenido y de otros escucharlo. El hecho de contar una historia de alguna forma, o de transmitir algo de alguna forma poética o bonita, eso siempre va a existir. El deseo de transmitir un mito, una leyenda, una historia, una ficción, contar un hecho, siempre va a existir. La forma en que lo consuman la gente que le interesa ese contenido, esa historia, eso puede variar. O sea, el hecho de que surgió el audiolibro no debilitó las ventas de libros impresos. Yeah. Más bien la fortaleció, porque la gente tenía el chance de comprar algunos libros, y es más, le abrió un espacio dentro del mercado de las editoriales que no tenía, porque había gente que no tenía tiempo para leer y no gastaba en libros, pero ahora sí tiene, pero invierte X número de horas al día transportándose en un tren, en un autobús, en un carro, en un tráfico, y el audiolibro le permite seguir haciendo la actividad que está haciendo mientras va escuchando el libro. Claro. Sobre todo para la gente que maneja. ¿Tú crees entonces que estos medios se complementan a lo que es ya el libro? Y son nuevos espacios. Claro. O sea, yo creo que el libro, como te decía, el libro impreso va a seguir existiendo siempre. Creo que el ebook es otro nuevo espacio que ha ganado, otro nuevo canal que han ganado los editores para poder difundir ese contenido, que va mucho más allá del papel. ¿Tú como lector consumes más ebooks o en papel, libros en papel? Los dos. Okay. Hay libros que compro en ebooks porque me interesa tenerlos así, o okay. me gusta
Hay otros libros que me gusta comprarlos en papel porque me gusta regresar a ellos. Pero eso, mira, eso suele variar. Hay gente que dice, no, lo más cómodo es tener el Kindle con 1500 libros y estás feliz. Claro, para almacenarlo es un éxito. Y claro, imagínate mover cajas con 1500 Claro, libros, ¿no? claro. Hay otros que están felices con sus libros de papel porque, no sé, o sea, creo que es más gusto del consumidor y que uno como la persona que hace una oferta, darle las opciones y que el consumidor escoja qué es lo que más le gusta. Yo como consumidor escojo uno o el otro dependiendo de esto, sobre todo el uso que yo le vaya a dar al libro, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, hay libros de cuestiones, libros, por ejemplo, de negocios que me gusta consultar y regresar a ellos. Esos libros suelo comprarlos impresos. Hay otros libros que son más como consulta mía o que quiero poder contar con la metadata del libro y poder generar, ¿sabes?, alguna conexión hacia otro lado. Entonces piensas en un ebook o libros, por ejemplo, que tú dices, bueno, me interesa leerlo una vez, pero no lo quiero ir ocupando un espacio, lo compras en digital. O sea, es variable. Yo no vería, o sea,